Buenas, buenas. Estamos aquí para una nota para Fútbol Termo, con un lujo realmente, Lorna, ¿eh? Tenemos a la psicóloga licenciada Gloria Fichera. Así que muchas gracias, Gloria, por tu tiempo y por acceder a esta entrevista. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? No, gracias, Bien, gracias, perdón, porque yo soy medio, perdón, vamos a contarle a la gente que con el Zoom no me manejo muy bien, entonces anduvimos con unos problemitas ahí medio técnicos por mi culpa, mea culpa, Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. por mi enterísima culpa. Bueno, ¿cómo están? Bueno, Un muy placer, bien, muy Lorna. bien. muy bien. Bueno, y hablando de culpa, justamente, hay algunos que en este momento tienen culpa de haber perdido dinero por las apuestas que están haciendo. Y sobre todo en pleno mundial, esto se está intensificando más. Hace un ratito veíamos cómo apostaban a que Cristiano Ronaldo iba a llorar durante el mundial. Y la ganancia en dólares, si bien es exigua, bueno, lleva a que muchos apuesten en una casa de juegos legal. ¿Cómo ves esto de la ludopatía que hace ya bastante tiempo que está afectando las apuestas en el fútbol? Por ejemplo, hace un tiempo entró un youtuber a un equipo de primera división, unos minutos para que alguien cobrara una apuesta. ¿Cómo ves esto? Sobre todo, tanto en grandes como en chicos, la ludopatía hoy en día. Bueno, primero hay que diferenciar que la ludopatía es una patología y apostar para un mundial no lo es, ¿no? Porque si no, como que todos los que apuestan se van a pensar que son ludópatas. De hecho, yo estoy participando también en un PRODE y bueno, y no soy ludópata. La ludopatía es otra cosa. Una cosa es apostar por, bueno, por algo que hoy estamos haciendo todos a nivel más colectivo, el mundial, que nos atrae a todos. Y otra cosa que es como un juego, digamos, y lo tomamos desde ese lugar, como una diversión, como un placer. Y otra cosa es la ludopatía. La ludopatía es una patología, tiene que ver con una adicción, adicción al juego, y en lo que son las adicciones, lo que genera, digamos, al ludópata, este impulso de jugar, hace que se liberen niveles de dopamina. Y la dopamina es la hormona del placer y de la motivación. Entonces, por eso el ludópata, el que sufre o padece esta patología, esta adicción al juego, lo que hace justamente es cada vez apostar más y apostar más y apostar más, porque cada liberación de esta hormona, que es la dopamina, lo que genera es justamente que se necesite que el cerebro siga secretando más hormonas. Entonces, siempre en busca del placer, ¿no? Y de la motivación. Cuando el ludópata está abstinente, como en cualquier tipo de adicción del juego, bueno, le falta esto, ¿no? Esto que es justamente lo que da la dopamina, lo que genera en el cerebro y en la personalidad. Es una adicción como cualquier otra, con la diferencia que el objeto adictivo es el juego, es la apuesta, de lo que sea, ¿eh? eh, Claramente son trastornos que son importantes poderlos tratar a tiempo. Siempre se está a tiempo. En el caso de los más jóvenes, porque esto va para grandes, pero hay chicos, hijos o sobrinos que ven a los grandes jugar y también le piden prestada la cuenta o se registran y apuestan. Esto ya viene hace mucho tiempo y hay estadísticas donde indican que un grave deterioro en ese sentido por parte de los más chicos. Ahí, en ese caso, todo esto que estás contando del cerebro actúa de la misma manera para un preadolescente, porque hay casos donde, no digo, no sé si niños, pero hasta preadolescentes han entrado en eso hace tiempo. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, está bueno esto que decís, porque ahora es muy común, lamentablemente en las épocas que corren, hay muchos adolescentes que juegan, y por supuesto, de que se libera dopamina, por eso el placer y la motivación de jugar, más allá del, digamos, del resultado, y cada vez más, si esto se deja pasar, no lo hablamos con nuestros hijos, no se lo atiende a tiempo, corre ciertos grandes riesgos de caer en una enfermedad. Por eso yo digo de que siempre es importante poder hablar con nuestros hijos, poder decirles que jugar está bueno, pero ya cuando hay que apostar y hay dinero de por medio, y ya esto se convierte en algo tipo carrera, ¿no? A seguir cada vez más, es peligroso para la salud mental. Está bueno que el adulto pueda identificar esto y bueno, y también tomarlo a tiempo y hablar con sus hijos. Pero sí, sí, va por esa línea, por ese camino. Bueno, preguntarte porque he sabido que, por ejemplo, en adultos puede haber orden judicial, llegado el caso, en casos graves, que les prohíba entrar al casino,
pero los ludópatas, los jugadores compulsivos, igual pueden pasar por la calle y apostar si pasa un auto blanco o no, o sea, pueden apostar sobre cualquier cosa. ¿Cómo haces? Porque el problema, más allá de que sirve, por supuesto que no puede entrar al casino, ¿cómo haces para eliminar el problema? Que es que la persona sea jugadora, porque siempre va a encontrar cómo jugar, y si tiene la plata va a encontrar cómo jugar por plata, aunque le prohíban entrar al casino. Seguro, seguro. Bueno, mira, el tema del juego y la compulsión, porque esto ya es más una conducta compulsiva, ¿no? Esto de necesitar jugar, 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 está hablando de una carencia, de una falta, donde el objeto juego, en este caso, como puede ser una sustancia, como pueden ser las drogas, las drogas de todo tipo, o cualquier otro tipo de adicción, lo que está haciendo es tapar una carencia. Y generalmente las carencias son del orden afectivo, ¿no? A una carencia, o sea, falta de algo. A significa sin. Dicción es decir, la adicción, la ludopatía, que es una adicción, tiene que ver con esta falta, con esta carencia que la persona no puede poner en palabras. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que van por la calle y que apuestan lo que sea cuando no tienen a mano un casino o un bingo o lo que fuere? El primer paso es que la persona se dé cuenta y reconozca eso que le está aconteciendo para poderlo tratar, porque hay personas que se dan cuenta y hay otras que no, y hay otras que eligen seguir en ese camino. Entonces, acá en este caso uno no puede ayudar a nadie. Personalmente, como profesional, yo puedo atender a una persona que me viene a consultar, pero si no, uno no puede hacer nada donde la otra persona no es consciente de lo que está haciendo y no quiere cambiarlo. ¿Me explico? Sí, yo pensé que reinaba también la necesidad económica, ¿no? Pero acá cuenta, según lo que está diciendo, lo emocional también, no, que no es menor. Sí, no, lo emocional tiene que ver con la adicción. O sea, donde se aloja un objeto adictivo tiene que ver con una falta, una carencia desde lo emocional. ¿Sí? Siempre. Ahora, que la persona tenga necesidades económicas y comience a apostar, a hacer apuestas, a hacer juego, ¿no? Y que esto se convierta en algo tan placentero y tan motivador, no solamente por el dinero, sino que en esa apuesta encuentre placer, placer extra y necesidad de seguirlo haciendo, significa que esa persona comenzó por una necesidad económica, pero encontró en el juego la fuente, digamos, de contención, entre comillas, porque no lo es claramente, que en ese momento está necesitando. ¿Me explico? O sea, el problema de fondo es lo emocional. La causa por la cual la persona puede empezar puede ser a través de una necesidad económica y después descubrir que si tiene esa personalidad adictiva, porque no cualquiera tiene una personalidad adictiva, siempre es el aparato psíquico que puede y no el que quiere. Si yo quiero tener una adicción y no está en mi personalidad, no la voy a tener, por más esfuerzos que haga querer tenerla. Entonces, si esta persona empezó a jugar por una necesidad económica y resulta que su personalidad es del tipo adictivo, y bueno, va a encontrar un camino y se va a instalar la patología. Sí, preguntarte cómo darse cuenta, porque yo siempre sostengo que para darte cuenta de si alguien es adicto al juego no tenés que fijarte tanto en el monto, porque un multimillonario puede que tenga, no sé, 1.000 millones de dólares, puede jugar 1 millón y que no sea nada, y un jubilado jugar 100.000, que es más o menos un tercio del sueldo, o un cuarto, es mucha plata. ¿En qué medida te das cuenta que es una adicción? Mi teoría es que es cuando no te puedes poner, si te pones un límite, no puedes irte cuando llegas a ese límite o cuando no puedes ponerte el límite, pero desde lo profesional, ¿cómo darse cuenta cuando ya es un problema, digamos? Estás muy acertada en lo que decís, ¿eh? Porque cuando una persona te das cuenta que es un problema y que ya deja de ser el placer de jugar, te das cuenta que realmente hay algo que está complicándose, es cuando la persona empieza a sufrir, cuando a pesar del límite no puede dejar. Ocasiona un sufrimiento, más allá del placer, de la dopamina y todo lo que dije antes, ocasiona lo que se llama en psicología sufrimiento subjetivo. O sea, un sufrimiento interno que solo la persona que lo está pasando lo atraviesa y lo siente, pero no puede dejarlo. Ahí, en ese momento, cuando se encuentra atrapada entre el deseo de jugar, la necesidad o la compulsión, mejor dicho, y la conciencia del sufrimiento y de decir, no, pero esto no me está haciendo bien, pero no puedo parar, es cuando buscan ayuda.
Ahora, hay un viejo dicho que dice, de enero a enero la plata es de Reñero, ¿no? Por el casino que había en Mónaco en su momento. Es como que el casino siempre gana. Y en estos juegos, por lo general, uno es más lo que pierde que lo que gana. Pero vos decís que el aparato psíquico ya viene predispuesto, vienen los genes de la persona, pero ¿esto se puede transmitir, como decíamos al principio, a los más chicos? Yo recuerdo haber tenido una amiga en su momento que tenía dos hijos, el nene estaba entrando a la secundaria y le pedía la cuenta y apostaba de su celular y la hija un poco más grande, pero no tan grande, se ufanaba de decir, gané 30.000 pesos, gané 30.000 pesos. Digo, hoy ganás, pero después los perdés. ¿Qué pasa en ese caso con los menores, con los que están bordeando la minoría de edad? Yo no sé, no te puedo decir si está en los genes, sí te puedo decir que toda patología, desde una adicción X, como puede ser la ludopatía que estamos tratando en este caso, como una depresión, hasta como una enfermedades más graves del orden de la psicosis y demás, siempre tiene que haber una predisposición. Obviamente que la predisposición habla de genética, que puede ser hasta la tercera generación. Lo que no significa Ah, qué que interesante. lo que no significa que si mi mamá o mi papá fueron ludópatas, yo vaya a hacerlo, sí o sí. No es lineal. Psicología como Entiendo. medicina, 2 más 2 es 5, no es 4. O sea, Exacto. no quiere decir que sí o sí vayas a ser ludópata, pero sí que hay una predisposición en tu personalidad y que algún factor desencadenante a lo largo de toda tu vida, como puede ser la situación económica, un problema X, etcétera, haga que se despierte, digamos, esa predisposición y que si se da la posibilidad del juego se pueda comenzar por ahí. Claro, pero en el que yo me refiero por ahí más al caso de que los chicos ven entusiasmado al padre o a la madre, comienzan a entusiasmarse ellos. ¿Qué pasa en ese caso? Si vos son vecinos tuyos y los estás viendo, y uno dice, bueno, sí, el adulto tiene que tratarse, pero no quieren tratarse, a veces no salen de ese estado y no se quieren tratar ellos, pero los menores es otro tema. Ahí, en ese caso interviene una asistente social. ¿Y quién lo trata? ¿Al menor o al preadolescente, digamos? ¿Una psicopedagoga o la misma psicóloga que, no la misma porque no podía atender padre y madre, pero también un psicólogo, una psicóloga? ¿Cómo sería en ese caso? Sí, un profesional de la salud mental, un psicólogo, una psicóloga. A ver, acá hay varios puntos que vos decís. Por A ejemplo, ver, esto de que los chicos tienen padres. Claro que es un modelo, y claro que es un modelo a seguir y que no está bueno. Y que si los padres tienen la patología de la ludopatía, traten de tenerla más a resguardo y poderse tratar y no mostrarles ese modelo a sus hijos, porque nuestros hijos cuando son chicos son esponjas y si mi mamá y papá lo hacen, entonces es normal y está bien. O sea, está bien, a ver, no quiero, yo con esto por eso de entrada quise diferenciar lo que es una patología, la ludopatía es una enfermedad, una patología obviamente de la salud mental, y lo que es jugar o apostar de vez en cuando y que sabemos que hago eso y punto, ¿no? En el caso que vos decís de, bueno, que si hay vecinos que hacen eso, bueno, depende de la confianza que uno tenga. O sea, si yo tengo confianza con una amiga, ponele, que veo que está mucho con el tema del juego, pero muy emocionada, por no decir ludópata todavía, puede ser o no, y que tiene su hijo o su hija que siguen y que lo están viendo desde ese lugar de, digamos, de modelo que es mamá y papá, yo misma le puedo sugerir como amiga, mira, me parece que, fíjate, ¿no? Una sugerencia, lo toma o lo deja. Pero en el caso de ya de cuando tiene como vos preguntabas antes, un asistente social, bueno, ya ahí tiene que haber otras cuestiones en el medio. No estábamos hablando solamente del juego. O sea, tiene que haber otras cosas para que llegue un asistente social, tiene que haber alguna denuncia, tiene que haber algo del orden de lo judicial como para que tomen cartas en el asunto desde otro ámbito. Si no, esto perfectamente se puede tratar bajo un tratamiento psicológico. Eh, Mencionabas que si bien obviamente no va a ser necesariamente que si tu mamá o tu papá eran jugadores compulsivos o ludópatas, vos lo vayas a hacer, pero si no les recomendarías a los que saben que son hijos o nietos de un ludópata, de un alcohólico, de un drogadicto, lo que sea, que nunca pruebe esa sustancia, porque la persona que tiene el gen o que tiene esa compulsión a ser adicto de eso, una vez que lo probó, y le gustó, ya está. O sea, si sos hijo de un ludópata, no juegues. Y después, con respecto a los menores, si no crees que es responsabilidad de los padres, como siempre desde chicos, quedarte después de las 10 de la noche mirando la televisión era responsabilidad
de los padres. Ahora se le quiere achacar a las empresas, no las estoy defendiendo para nada, a las empresas de juego online que los chicos jueguen y los que deberían hacerse responsables para mí son los padres o los adultos responsables. No sé vos cómo lo ves como profesional. Sí, bueno, en primer lugar, decirle no tomes, no juegues, no te drogues, lo que conducís es que haga lo que vos le estás negando. Nunca hay que decirle que no haga tal cosa. Siempre hay que explicarles qué pasa, cuáles son las consecuencias con determinada conducta o con el abuso de determinada conducta. Claro. Porque a lo mejor no le decís no juegues y ve que un día entraste a jugar tu número a la quiniela, va a decir ¿cómo? Eso no es ludopatía, a no ser que estés todos los días metido, todos los días pendiente, gastando muchísima plata. El ludópata es el que no se gasta la plata del supermercado para irse a jugar, por ejemplo, porque no puede frenar. Entonces, explicarle a los menores desde ese lugar cuál es el límite entre lo sano y lo patológico es el primer paso. Y después, esto que vos decís, me dijiste después de los padres, me ¿Qué, olvidé. La qué segunda. responsabilidad que si los menores, sobre todo hablamos de los menores más chicos, si bien por Ah, supuesto sí, hasta los 17 son menores, pero si un chico de 8 años juega a este tipo de juegos por plata, los responsables son los padres que deberían controlar que no sí. jueguen, los menores sobre todo los más chicos, ¿no? Bueno, ahí claramente, si un chico de 8 años se pone a jugar, ¿qué está pasando en esa familia? ¿No? Yo me preguntaría qué está pasando, que el chico necesita del juego, que no lo ven, que no conversan, que no le juegan, que no lo sacan a pasear, ¿qué pasa con ese menor? ¿No? Claramente es la familia, siempre la base es la familia. Y lo que nosotros le demos a nuestros hijos desde el ejemplo, desde la charla, desde el que también nos podemos equivocar, desde hacerles notar que a lo que pueden llevar las conductas compulsivas, porque no deja de ser una conducta compulsiva, la ludopatía, como es el alcohol, como es la droga, etcétera. Si no hay diálogo y no hay una base familiar fundamentada en el diálogo y en la educación, que siempre empieza por casa y después continúa en la escuela, es imposible, o sea, es lógicamente que el niño no se levantó un día y dijo, me voy a poner a jugar. O sea, algo pasó, una cosa es jugar, repito, otra cosa es la adicción. Entonces, algo pasó en esa personalidad de ese niño para que esté tan sumergido en lo que es el juego y lo que es esta adrenalina, o mejor dicho, dopamina, esta liberación de dopamina que nos pasa a los chicos y a los adultos, porque es algo natural de las neurociencias del sistema nervioso, que genera esta motivación y esta energía y esta alegría, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en este niño? Y sobre todo, ¿qué está pasando en esta familia? Para que el chico en este caso, como vos decís, viene a ser un factor emergente de algo que está sucediendo en la familia y que está tapado, que no se dice. Al no decirse, se dice a través de la adicción, que es el no decir. ¿Me explico? Sí, y bueno, te agradecemos tu tiempo, Gloria, que sé que no tenés mucho, así que bueno, muchísimas gracias por disponer de tu tiempo para nosotros. Una última pregunta te hago. Con respecto a lo que decíamos al principio de las estadísticas, hay una nota muy interesante en página 12. Hace referencia a que hay trastornos de la psiquis en estos preadolescentes o en los más chicos. ¿Qué pasa con ellos a futuro, digamos? ¿Qué huella les deja el día de mañana esto, si no es tratado a tiempo? Todo deja huella, todo, absolutamente todo deja huella. Acá lo importante es poder tratar a tiempo, poder detectar, para tratarlo primero hay que detectarlo. En un chico, en un adolescente, es importante estar atentos los adultos, ¿no? O la familia o el grupo conviviente. En el adulto, bueno, es distinto. En el adulto ya uno tiene que empezar, como dije anteriormente, esa sensación de sufrimiento, ese padecimiento, esa cosa de querer salir y no poder, hace que pida ayuda en algunos casos. En el caso de un niño, bueno, es importante que la familia pueda verlo, pueda trabajar con el niño en una terapia para poder salir adelante. Primero para ver qué está pasando en esa familia, después qué está pasando en el chico. Por supuesto que deja huella, pero bueno, tratado a tiempo, en su momento, nada es tan grave como parece. O sea, Pero, puede, pero puede, no, puede tener una vida. claro, pero no tratado a tiempo. Yo me refiero a qué huellas deja el día de mañana. Le deja una sensación de frustración permanente, de querer estar. Porque como dijimos antes, el que apuesta a la larga pierde, nunca gana. Es muy difícil que vos le ganes al Estoy, casino o a la casa de juegos. sí, cuando hablamos de patología, vamos a decir ya que gane o pierde, sigue jugando la persona. Ya sabemos que Sigue siempre va a jugando, perder, claro. pero
siempre va a seguir jugando. En el caso de un chico que no es detectado, bueno, ya hay un problema muy grande de base familiar para que la familia no pueda haberlo visto. Entonces ya acá estamos hablando de claramente un chico con graves problemas, no solamente psicológicos en la vida adulta, sino también sociales y familiares, ¿no? Donde hay que ver si hay una familia ahí que lo esté apoyando y que lo esté, cómo es su grupo también de adolescentes. Es importante conocer todas las variables, porque si no, el día de mañana el chico está solo. Bueno, muy bien. ¿Me Bueno, explico? Gloria, bien. Bueno, te agradecemos muchísimo nuevamente de tu tiempo. Gracias por estar acá en Fútbol Termo con esta Gracias. entrevista. Gracias a Lorna también y a vos, Gustavo, muchas gracias. Y bueno, un placer participar y cuando quieren, acá estoy. Besitos. Bueno, muchas gracias, muy amable.